Gracias, Beatriz. Gracias al Instituto Dr. Sánchez Berzaín por la invitación y por tenernos siempre presentes a los nicaragüenses y a todos los ciudadanos de los países donde las dictaduras aplastan derechos. Quienes asumen un rol en la lucha contra dictaduras despóticas y crueles, cuando salen del país en el que nacen de manera involuntaria, en la búsqueda de resguardar sus vidas, sus libertades y las de sus familias, quienes logran hacerlo, ya en tierra ajena se encuentran con una difícil y dolorosa encrucijada. Decir que la lucha le costó quedarse sin país y que el costo ha sido demasiado alto y que renuncia a seguir asumiendo las consecuencias de la lucha, o pensar que hay gente que incluso encarcelada, torturada y sometida a terribles humillaciones, no se quiebra, no se dobla, ni se rinde. Particularmente me tocó estar frente a ese gancho de caminos en diciembre del 2018, porque al llegar acá a Miami vi que podía defenderme económicamente haciendo lo que fuese necesario. Ya había perdido mi país, aparte de mi familia y mis hijos sobre todo, y no podía entonces perder más. Era momento de darle vuelta a la página y dejarlo todo atrás. Pero no pude. El saber que mis colegas y más de 700 personas estaban encarceladas injustamente, que el cierre del canal en el que transmitía mi programa 100% Noticias había significado un duro golpe para la causa y que la gente reclamaba información creíble y confiable sobre lo que ocurría en Nicaragua, producto de la represión, me empujó a seguir luchando desde donde estuviera. Y aquí estamos, firmes y dignos. La represión con la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desmanteló la rebelión de abril del 2018 ha producido un éxodo creciente y sin frenos. Acicateados por el hambre y por el miedo, se han ido decenas de miles de nicaragüenses. Cambiaron de país, pero muchos aún no renuncian a cambiar el país. Conservan la rabia que podría derrotar el miedo, como ocurrió en abril del 2018, pero perdieron la esperanza de un cambio que provenga de un liderazgo político actual. Por eso el éxodo se ha llevado a numerosos líderes de base que encabezaron la rebelión y que ahora piden asilo en Estados Unidos, Costa Rica, España y otros países. Naciones Unidas habla de 111.600 nuevas aplicaciones de refugio hechas por nicaragüenses en 2021. Costa Rica es la que se lleva el primer lugar, seguido por Estados Unidos, México y España como destinos de los nicaragüenses que huyen de la represión. Existen indicadores de una creciente migración no autorizada de nicaragüenses en Estados Unidos. Imagínense ustedes que solamente en el 2020, hasta septiembre del 2021, hubo 50.722 detenciones de nicaragüenses en las fronteras, muy por encima de 2017, 1.721 nicaragüenses, 2018, 4.014, 2019, 14.248 y 2020, 3.164. Las cortes migratorias que reciben casos de nicaragüenses que piden asilo podrían dirimirlo de modo expedito si fueran consistentes con la posición adoptada por otras instancias estadounidenses hacia el régimen de Ortega. El Congreso del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Managua han aprobado sanciones por violación a los derechos humanos, emitido pronunciamientos contra la corrupción y advertido a sus connacionales sobre la arbitrariedad del régimen de Ortega y la caótica situación que impera en Nicaragua. Sin embargo, cada solicitante de asilo debe defender su caso y demostrar que su vida en particular corre peligro si lo deportan a un país donde ser disidente político es un delito capital. Este crecimiento cuantitativo contiene un exilio que podemos visualizar también cualitativamente, y es diferente si lo atendemos desde dos sustanciales elementos que lo conforman. Un primer dato es la presencia de personajes destacados que rompen con la típica composición de las migraciones. Los ex rectores de universidades como José Idiáquez de la UCA y Ernesto Medina de la UAM, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y el sacerdote Edwin Román, escritores como Sergio Ramírez, Yoconda Belli, los directores de medios de comunicación como Carlos Fernando Chamorro, Aníbal Toruño, el legendario cantautor Carlos Mejía Godoy y su hermano Luis Enrique, la activista y antes líder del movimiento campesino Francisca Ramírez, Jorge Huete, el biólogo molecular más importante del país fuera de Nicaragua, los jefes de redacción del diario La Prensa, Eduardo Enríquez y Fabián Medina, los periodistas Sergio Marín Cornavaca, Jennifer Ortiz, Wilfredo Miranda y un larguísimo y doloroso etcétera.
de más de un centenar de periodistas y numerosos eclesiásticos, activistas, sindicalistas, artistas, líderes locales, académicos, intelectuales y políticos, cuyas salidas forzosas ha debilitado a la oposición interna y ha fortalecido la incidencia contra la dictadura en los foros internacionales. Ha sido ese exilio, amigos, el que ante la imposibilidad de que el pueblo se manifieste a lo interno por el Estado policial que se ha impuesto, el que ha seguido alzando la voz como lo hacemos esta tarde, visibilizando la situación de la crisis de Nicaragua y exigiendo libertad y justicia. Ha sido el exilio el que ante la imposibilidad de ello se mantiene ahí, hablando por los nicaragüenses. El otro elemento que rompe con el patrón migratorio es la migración de instituciones. Son más de 2.000 organizaciones no gubernamentales las que han sido cerradas y sus directores trabajan desde el exilio. En contraste, la dictadura sigue en una posición de sacar más provecho inmediato del carácter masivo de este exilio. Por un defecto paradójico, transforma este éxodo en una ayuda económica para sí mismo. El aumento de los migrantes se convierte en un incremento de las remesas que nutren la solvencia de economías familiares que naufragaron al mismo tiempo la sobrevivencia del sistema expulsor. Solo para finalizar con datos que son duros y que no dejan duda. La migración genera un Producto Externo Bruto creciente del 63% procedente de los Estados Unidos, que desdice la soberanía financiera de Nicaragua, pero que de todas formas apuntala al régimen de Ortega. 1.501 millones de dólares en el 2018, 1.682 en el 2019, 1.851 millones en el 2020 y 2.147 millones en el 2021. Este último monto aportó el 17% del PIB. En el primer cuatrimestre del 2022, las remesas totalizan 866.5 millones de dólares, manteniendo la tendencia ascendente, según el Banco Central de la dictadura. Así se cierra un círculo vicioso de una palmeada keynesiana al consumo que viene de los exiliados, y así es como los expulsados, muy a su pesar, sostienen al régimen expulsor. Entierro, encierro, destierro, sigue siendo la política. Remesas, oxígeno financiero y sostenibilidad. Les prometemos, sí, que a pesar de ello, desde donde estemos, seguiremos luchando por libertad, justicia y democracia. Pase lo que pase, la voz de los nicaragüenses en el exilio seguirá exigiendo el cambio en mi país. Muchas gracias.